Gracias por la invitación. Yo soy italiana y entonces les pido perdón si hago algún error en español. Bueno, Grandes Libros ha nacido en Estados Unidos por un grupo de académicos que se daba cuenta que en la educación tan pragmática que se estaba introduciendo en la universidad faltaba humanismo, faltaba humanidad. Y entonces empezaron a organizar unos cursos en los cuales los profesores solo eran unos facilitadores de lecturas. Grandes libros son libros de grandes personas que han escrito obras magistrales, novelas y ensayos. Y tenemos como autores Kant, toda la obra de Kant, por supuesto Platón, Aristóteles, para decir unos filósofos, Manzoni o Dostoyevsky o novelistas, ¿no? Muy grandes novelistas. Son los libros que han creado la cultura occidental, porque de cultura occidental se trata. En mi universidad la experiencia de Grandes Libros ha cogido una línea muy específica por mi elección, que es elegir solo novelas. Nosotras, yo cuando digo, hago clase de Grandes Libros, pero en realidad les voy a explicar que no es una clase. La asignatura de Grandes Libros consiste en leer novelas. Entonces los alumnos son muy contentos porque dicen que claro, en nuestra universidad le damos el tiempo de leer, ¿no? No tienen que encontrar tiempo libre para leer novelas, sino que tienen que leerlos por la universidad, por las clases. ¿Y en qué consiste la idea de mi asignatura? Porque voy a hablar más de mi experiencia personal y también del por qué he introducido esta asignatura de esta forma. En primer lugar, yo creo mucho en el aprendizaje por experiencia. Entonces, es muy interesante escuchar clases, teorías que nos expliquen las cosas, que nos expliquen los autores, pero más interesante todavía, sobre todo en este momento histórico, hacer experiencia de lo que escriben los autores en directo. Entonces, el alumno viene puesto en condición de leer directamente los textos casi sin introducción del profesor, porque la idea es no dar ya unas pautas, unos esquemas que a lo mejor son de la crítica o esquemas del propio profesor, sino que cada alumno pueda tener la posibilidad de leer directamente los autores. Y entonces cada año, mi curso dura 3 años y también se trabaja en el verano, o sea que nunca se acaba en los 3 años de curso. Y los alumnos leen libros, novelas, ellos pueden elegir entre algunas novelas y son en general novelas de clásicos de la literatura, por ejemplo, entre los rusos Tolstoy, Dostoyevsky, Cervantes en España, pero también Manzoni en Italia. Es literatura universal, o sea, no, en principio yo no elijo un país de pertenencia de la literatura, sino literatura universal. Pueden elegir entre algunos libros y de diversas épocas, pero desde el 1800 hasta hoy. Y leen el libro y después de la lectura hay un pequeño examen. Entonces, en un año leen 3 o 4 libros, los primeros años 4 libros, después hemos reducido un poco, 3 libros, y a cada libro hay un examen escrito. Y después vamos a hablar de tú a tú, yo voy a hablar de tú a tú con cada alumno sobre su examen y sobre su interpretación de lo que ha sido la novela.
Entonces la idea es un poco confrontarse y tener un diálogo sobre aspectos antropológicos, sobre todo filosóficos, que salen de la lectura. La idea es, bueno, esta asignatura es en la Facultad de Comunicación de la universidad, de mi universidad, y la idea es leer para aprender a pensar, para conocer otras personas que son precisamente los autores, su mundo interior, su pensamiento, su forma de narrar, pero también entrar en los personajes, en los caracteres, para empatizar más, o sea, para entender la persona humana desde el interior. Y todas las preguntas son un poco en esta línea, las preguntas del examen. O sea, preguntas sobre las características psicológicas de un personaje, sobre las emociones, decodificar las emociones de los personajes y de yo mismo cuando leo cuáles emociones tengo. Y un poco esta es la cuestión, ¿no? Entender el ser humano a través de los grandes libros y de los grandes autores. Porque mi idea es que los personajes de una novela son las partes interiores del autor. Y también hablando con muchos escritores he aprendido esto de forma muy, muy concreta, ¿no? Un autor de forma consciente o de forma inconsciente revela su interioridad. Y un autor de novelas, por supuesto de novelas. Y lo que pasa es que los alumnos, también los escépticos, los que nunca habían leído una novela, porque a veces se piensa que leer novelas es una pérdida de tiempo, se apasionan y entienden el papel fuerte de la narración literaria. Y esto creo que es un desafío contemporáneo. Seguramente el lector, el estudiante va a entrar en otros mundos, en otras épocas, porque va a leer unas novelas. Entonces va a aprender el mundo, por ejemplo, de Manzoni, por ejemplo, de Dostoyevsky, va a aprender nuevos puntos de vista de la realidad y va a aprender a poco. Es un trabajo, bueno, el aprendizaje que provoca no tiene como un resultado inmediato. O sea, por ejemplo, no aprende nociones, por supuesto, sino que le cambia la forma de pensar, la forma de ver las cosas y también a veces la forma de sentir. Entonces es como un trabajo que yo siempre digo a mis alumnos, vamos trabajando en el fondo del alma. O sea, vamos trabajando en los estrados más hondos de nosotros mismos y sin darnos cuenta cambiamos a poco nuestra perspectiva. Es como cuando se cambia, o sea, tú conoces una persona, se te hace amiga y poco a poco vas cambiando, ¿no? Vas cambiando porque vas adquiriendo su perspectiva, su forma de ver las cosas. También te puede pelear con ella, ¿no? Y uno puede pelearse con los autores, ¿no? Con las novelas, con los personajes. Hay personajes que te gustan, hay personajes que no te gustan y a poco vas aprendiendo antes de nada a ver otros puntos de vista y a veces a enamorarte de otros puntos de vista y también vas a aprender a narrar. O sea, el arte narrativa, el arte de la narración no es fácil ahora. Claro, hay que buscar autores que utilicen la palabra a través de su misma experiencia, porque muchas veces ahora mismo se habla, las palabras son vacías, son vacías, no tiene como una fuerza, ¿no? Un peso,
Pero estos autores justamente de grandes libros cargan sus palabras de su vida. Son honrados, se dice, honestos, honestos. La persona solo se conoce si se revela justamente, ¿no? Y, como decía, de forma consciente o de forma inconsciente, el autor se revela, ¿no? Y esto te permite entrar en mundos interiores. Por ejemplo, pensamos en Kafka, ¿no? Un mundo interior increíble, ¿no? Uno le tiene miedo casi, ¿no? O el mismo Dostoyevsky. Dostoyevsky te hace pasar en unas experiencias emocionales muy fuertes y muy oscuras, ¿no? Te hace pasar todo el rato por la humillación, ¿no? Pero al mismo tiempo desenmascara algo súper interesante, ¿no? Desenmascara el hecho, por ejemplo, que todo el mundo vive debajo de la mirada de los demás, ¿no? Acabo de trabajar una obra de Dostoyevsky, justo Los hermanos Karamazov, y a través de la clave de las emociones, ¿no? Y me he dado cuenta que en esta obra, que es la obra magistral de Dostoyevsky, pero también en todas las demás, pero en esta sale de forma muy evidente, hay una emoción que está en la base de todas, que es la vergüenza, ¿no? O sea, todo Dostoyevsky está atravesado de la emoción de la vergüenza. Y es muy interesante ver qué pasa a los personajes que viven solo por el miedo de la humillación, justo lo que es la vergüenza. Y es muy interesante por el hombre contemporáneo. Es muy interesante porque ahora mismo con los social, con los likes que todo el mundo está esperando, ¿no? Lo que piensan los demás de lo que has hecho y tal, tiene un impacto muy fuerte ver cuando tú actúas solo con la mirada de los demás sobre ti, la mirada que tú interpretas muchas veces como mala. Es interesantísimo y esto te cambia mucho. Sí. Se hacen los manuales para facilitar el aprendizaje. Lo que pasa es que el manual siempre es una reducción. Y entonces nuestra cultura se hace cada vez más reduccionista. Y cuando te enfrentas con un texto de Einstein, de Euclides, o sea, los textos difíciles, ¿no? A lo mejor no tiene las bases, pero te haces más inteligente. Leyendo libros difíciles, te haces más inteligentes. Entonces el arte tendría que ser la del profesor que elige una antología, justo unos textos seleccionados que tengan como un hilo, ¿no? Y que el alumno no se quede como un poco chocado, ¿no? Un poco, y que tenga un hilo y que acompañe la lectura con unas claves de interpretación. Pero los manuales son un reducimiento de la realidad, ¿no? de estos textos. Entonces, claro, por supuesto que no se puede leer todos los textos, pero tampoco tenemos que pensar que vamos a hacer la universidad con una cultura enciclopédica. Entonces, creo que justo la idea que está a la base es que no tenemos que saber todo, pero lo que vamos a saber, que lo sepamos con cognición de causa, ¿no? El profesor tiene que saber la suma teológica, ¿no? Tiene que saber qué va a decir Santo Tomás, ¿no? Tiene que tener unas claves de interpretación y después pero la idea, porque ahora mismo con internet lo tenemos todo, o sea, todos los manuales, en Wikipedia está todo. Entonces, por eso, en este momento histórico, todavía más puede ser interesante trabajar los grandes libros, porque si tú quieres una idea genérica, un esquema, lo encuentras en internet, ¿no? Claro, el profesor tiene que saber mucho, pero, por ejemplo, yo tenía un profesor americano que tenía justo este planteamiento y que nos daba Santo Tomás, ¿no? Una página, una cuestión de Santo Tomás, nos la daba y decía, bueno, muy bien, entonces trabajad este artículo de esta cuestión y la próxima vez lo hablamos juntos. Nosotras leíamos
Y bueno, yo pasaba toda la semana con un artículo de Santo Tomás. Y bueno, y había entendido yo creo la mitad. Pero después, cuando había la clase con el comentario del profesor, con el diálogo y con el confronto, con la confrontación, o sea, se te abría un mundo, ¿no? Pero el hecho que tú antes haya tenido que enfrentarte solo con el autor, te hace ver, bueno, te hace humilde frente a estos autores, porque después descubres que si uno los estudia, sabe interpretarlos y les dice muchísimo, mucho más de lo que piensa. Entonces, este método de ir al texto me parece un método, yo creo que es el método que se necesita ahora. O sea, hacer el alumno protagonista de su trabajo, que se enfrente con los grandes autores y después que tenga un profesor que facilite esto. Esto es mi idea, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, si vamos a preguntar a los alumnos al empezar una clase, ¿qué quieren de estas clases? Que nos enseñe algo que no está en internet. Entonces, casi todo está en internet ahora, ¿no? Y entonces justo te puedo enseñar a pensar a través de grandes autores y de un diálogo de tú a tú con el texto, ¿no? O sea, el papel del profesor yo creo que es un papel central, pero a lo mejor no es el papel que siempre han habido los profesores. A lo mejor vamos a volver al inicio de la universidad, en el medioevo, ¿no? Cuando las clases se tenían de alguna forma un poco así. En filosofía, por supuesto, y en literatura también. ¿En ciencias no se atreve? En ciencias no me atrevo porque no lo conozco. O sea, no conozco tanto la materia para poder decir con seguridad esto, ¿no? Porque la ciencia ha progresado muchísimo y cuando se habla de grandes libros se habla de clásicos, ¿no? Se habla de los grandes autores. Entonces ahora mismo unos descubrimientos científicos, no sé cuánto se apoyan en los autores clásicos, ¿no? O sea, claro, tienen que tenerlos en cuenta, pero no sé hasta qué punto ahora mismo solo se puede ir a los grandes autores de los grandes libros. Han habido también pruebas con las neurociencias ahora, pueden ver cuáles neurones se desarrollan cuando lees. Y hay unos autores americanos que han escrito que quien lee Ana Karenina se le aumentan los neurones del cerebro, mientras que quien lea una cualquiera novela rosa o policíesca no pasa lo mismo, porque las conexiones que vas haciendo con los grandes autores, o con Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Que a página 10 no te acuerdas de los personajes que están a página 2, ¿no? Entonces, los grandes libros, los grandes autores trabajan la humanidad, las emociones, la realidad de una forma diferente. Y entonces te hace, bueno, creces más en inteligencia, en cerebro, pero también en empatía, bueno, en todo lo que hemos dicho, leyendo libros que tienen un nivel cultural, literario más elevado. Por supuesto que en todas las facultades, ¿no? Grandes libros han nacido por esto, ¿no? Porque en todas las facultades la cultura se está tan especializando, ¿no? La ciencia se está tan especializando que uno pierde, ¿no? la conexión con los demás, ¿no? Entonces yo creo que la idea es no solo poder dialogar, sino que también crecer en humanidad, ¿no? Porque te haces físico, ¿no? ¿Por qué te haces periodista? ¿Por qué te haces matemático, no? De alguna manera es para ser útil a la sociedad, ¿no? Pero si tú esta sociedad ni la conoces, ni sabes cómo son los hombres, ¿no? Estás solo con los números, estás solo con... tu vida se reduce, ¿no? Se reduce. Entonces no puedes dialogar con los demás, no, pero tampoco puedes mirar a los demás y darte cuenta de quién está frente de ti. Y entonces
bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? Tampoco que solo que hay que estudiar filosofía o solo letras, ¿no? Porque no se puede vivir, la economía es súper importante, ¿no? Ir a un banco, o sea, lo que pasa es que me parece que estamos yendo, ¿no? Justo no hacia las letras, sino hacia la tecnología, hacia, ¿no? el espectáculo a lo mejor, ¿no? Entonces me parece que subrayar más el papel de la literatura y de la filosofía en este momento histórico puede ser interesante, porque justo vamos hacia lo tecnológico, lo que es, ¿sí? Por eso he subrayado tanto este aspecto, ¿no? Porque a veces parece que la literatura nada tiene que ver con la vida, mientras que tiene que ver con el hombre, muchísimo, ¿no? Yo tengo experiencias diversas. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo con las series televisivas, con las series de internet y tal, se lee menos, justo porque hay este otro tipo de historias. Entonces sí, a lo mejor se lee un poco menos, la gente joven lee un poco menos, pero cuando empieza a leer se apasiona. Hay libros que van muchísimo y claro, a veces es difícil que lean inmediatamente un Dostoyevsky o Manzoni o ¿no? estos clásicos, pero por ejemplo para mí ahora mismo es clásico también El Señor de los Anillos. Yo lo considero un clásico muy interesante, ¿no? Sí. Y yo veo que la gente lee cuando empieza desde pequeña, o sea, cuando sus padres leen y le transmite eso. Yo recomiendo a los padres que ayuden a los hijos a leer lo que ellos han leído y que les ha ayudado y les acompañen, porque eso me parece que es lo mejor. A los profesores lo mismo, o sea, transmitir su propia experiencia e ir explicando por qué este libro es tan significativo. Porque en mi experiencia, cuando una persona tiene, digamos, la autoridad moral, ¿no? para aconsejar un libro, ¿no? Si yo te pido un libro es porque me fío que tú me vas a dar el libro, ¿no? que me puede ayudar. Y entonces con esta confianza yo me atrevo a leer y digo, ¿qué va a pasar en este libro que me puede ayudar? ¿No? Tengo unas preguntas y ya, ¿no? que nacen de la relación que tengo contigo, ¿no? Y entonces no hay libros, yo creo, no hay preliminares en los libros, o sea, no hay, tienes que leer antes este libro, después este, después este. Yo creo que el libro tiene mucho que ver con la relación entre la persona que da el libro y la persona que lo recibe. Podría leerlo porque es casi el inventor de la novela. Y Manzoni ha sido uno de los primeros que ha empezado esta forma de... Pues no era Cervantes, no es por nada. O sea, ya me lo imaginaba. No, a mí sí, pero siendo español, el Quijote es como un poema, ¿no? Sí. Entonces, claro, la novela nace en el 800. La novela, como la entendemos ahora, sí. ¿no? nace en el 800 y Manzoni es uno de los primeros que es como una forma muy moderna, ¿no? Y esto es un motivo. Otro motivo es, otra razón es, puede ser que si quiere conocer el mundo de Italia, que tiene unos caracteres, unos personajes que ayudan mucho a entender el italiano del norte de Italia y un poco de la cultura italiana. Y después, si quiere conocer más el ser humano en una perspectiva universal. ¿Qué quiere decir con ser humano en una perspectiva universal? Porque hay unas constantes antropológicas que se repiten, ¿no? Entonces, yo creo que usted es español, pero puede entender, al mismo tiempo puede entender y puede como conocer el lago de Como leyendo Manzoni, ¿no? Aunque nunca ha estado y a lo mejor nunca va a estar. Entonces va a conocer una zona, ¿no? con su imaginación, pero... y también va a ver que puede tener unos sentimientos iguales a lo de Lucía,
a lo de Don Rodrigo, a lo de unos personajes del 800 italiano, ¿no? Entonces esto le va como a abrir como una ventana, ¿no? Pero esto es lo que puede pasar con cualquier novelista clásico, ¿no? Sí. Pero Manzoni tiene, bueno, tiene una lectura del ser humano a través de sus personajes, una lectura de sí mismo muy interesante por explorar. Pues nada, muchísimas gracias, profesora Bergamino, por esta y gracias a quien nos ha escuchado. Y esperemos que tengamos la suerte y la oportunidad de hablar con usted en muchas más ocasiones. Gracias. Gracias.